Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado a este Salón del Libro Teatral, un espacio muy importante, muy necesario para conocer lo que está sucediendo en el hecho de publicar libros que recojan la memoria del teatro en Bogotá y también parte de los testimonios directos de la gente, de las personas, de los artistas que hacen del teatro una realidad. El teatro en Bogotá es un movimiento muy fuerte, muy numeroso, muchos grupos, muchos actores, varias escuelas. Y esta iniciativa del Salón del Libro Teatral de parte de Vidarte, de parte de William Guevara, es algo plausible, es algo que debemos de verdad conservar y proteger, y que cada año nos podamos encontrar aquí para presentar libros como este, ¿no?, que tengo en las manos, que es el libro del Teatro Tecal, celebrando los 43 años. Como vemos, este libro tiene varios artículos y tiene 3 obras teatrales. Por ejemplo, entre Críspolo y Mónica tienen más de 40 obras, ¿no?, en estas más de 4 décadas. Una producción grande, numerosa, prolija, fecunda. Es increíble que toda esta dramaturgia, toda esta producción venga de un solo grupo, ¿no?, por las mismas dificultades que hay de hacer teatro en Bogotá, pero lo que nos salva, creo yo, que es la pasión por este oficio. Entonces voy a leer un poco el índice. Tecal, 43 años de andanzas bajo el cielo azul y la luz de Candilejas. Un recorrido que yo hago en el prólogo de este largo camino, de esta importante trayectoria. Y qué necesario es que esto quede consignado en un libro, ¿no? Porque como se sabe, documentar el teatro es muy difícil. Es decir, que quede algo. Esto se vuelve duradero. El teatro es efímero. Se presenta la función y todo se acaba, ¿no? Pero ya que quede un libro, al menos queda una memoria, un testimonio. Y esto de publicar es muy importante. Hace unos 30, 40 años era muy difícil publicar. Yo recuerdo que en la antigua ENAD nos encerrábamos en un cuarto a picar stencil, ¿no? Y a publicar todo lo que nos llegaba a las manos. Era muy poca la producción de libros, muy poca. En ese momento creo que ya con el libro teatral y William tendrá ya unos datos de cuántos libros se han producido, ¿no?, cuántos libros se crean anualmente en Bogotá. Eso ya es importantísimo, porque un movimiento teatral sin registro en los libros, ya los periódicos casi no hacen registros. Entonces, ¿qué le queda a los investigadores para documentarse, no, Juan Pablo? Documentar el teatro, lo complejo que es. Entonces esto es una contribución porque esto es duradero. Yo creo que pues Pradita atina mucho al hablar de lo popular, de lo cómico, de esa experiencia que ha tenido el teatro Tecal durante todo este tiempo, y que mire que a pesar del tiempo y a pesar de que ha pasado, han cambiado tantas cosas a nivel del teatro en el mundo y en Colombia, nosotros seguimos insistiendo, seguimos actuales, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hicimos una coproducción con el Julio Mario, que estrenamos en el mes de mayo, que se llama La Sombra y la Luna, y es sobre las fantasmas de la Candelaria. Y fíjate que nosotros utilizamos muchísimos elementos del teatro musical. Tenemos una gran escenografía, muy interesante también. Y nosotros estamos muy conectados con el público, sobre todo con el público joven. Bueno, todo público, pero el joven es el que más llega a nuestra sala y le encantan nuestras obras de teatro. Habría que hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué nosotros que empezamos hace tanto tiempo, que físicamente seguramente ya no somos los mismos, ¿cierto?
que hemos cambiado tanto, pero nuestro teatro sí sigue siendo juvenil y sigue siendo activo y sigue siendo como una propuesta muy importante para el desarrollo del arte y sobre todo el teatro en la ciudad de Bogotá. Muy contemporáneo y muy urbano, como dice Pradita. Siempre nos han interesado los temas de la ciudad. Y los temas de la ciudad nosotros empezamos a encontrarlos cuando hacíamos el teatro callejero. Ver las ciudades de la calle es un fenómeno bien interesante y bien raro. Sobre todo en una ciudad tan caótica como era Bogotá, como fue Bogotá, como sigue siendo Bogotá, en los 80. Claro. Terrible, o sea, nosotros estábamos cuando Tupac Ayala tenía el estatuto de seguridad. Igual no se podía hacer teatro callejero porque era prohibido reunir más de 10 personas en la calle sin autorización. Que García Márquez y Luis Viales les tocó salir corriendo porque los iban a machucar, ¿no? Les iban a machucar los dedos. Y ver toda la persecución que se hizo al teatro en esa época. Nosotros trabajábamos mucho, hacíamos funciones nosotros y después el taller de Colombia y después era una fiesta en la calle muy interesante. Y además no solo por esa presión social, política tan fuerte que había en ese momento, sino porque era muy difícil el contexto, esa calle, mucha indigencia en el Parque de las Nieves, o sea, a veces uno se confrontaba con ver cómo era de verdad la realidad, así de tú a tú, porque las obras que nosotros hacíamos era con la gente, era muy, muy comunitario, o sea, involucramos a los espectadores e inclusive decíamos que los espectadores nos ayudaban a terminar las obras, ¿sí? Hay muchas escenas de Domitilo que nosotros hicimos escuchando opiniones de algún niño de la calle o de algún indigente, de alguien que pasaba, y esa frase nos quedaba súper bien, ¿no? Uh-huh. Y nos encantaba la calle porque era como vivir, era como estar con lo que estaba pasando diariamente en la ciudad, con los cambios, con todo lo que sucedía. ¿Por qué nosotros seguimos actuales? Porque nosotros todo el tiempo nos estamos cuestionando, nos estamos pensando. Cuando empezó la cosa de los toros aquí en Bogotá, nosotros no podríamos presentar o omitirlo así, o sea, era imposible, nos mataban. No solo nos mataban, sino que para nuestra moral y para nuestra conciencia y todo, no podíamos matar la vaca, no se podía. Y fíjate que ahorita todavía, si tú vas a los festivales en los territorios, en municipios, en lo que sea, hay un Domitilo presentándose. Siempre. Nosotros nos quedamos aterrados. Vamos nosotros ya con otras obras, con otras cosas, y siempre, o sea, decimos qué actualidad que tiene después de 43 años. Así como como Canción Breve para una ciudad frágil, sí, por ejemplo. Que son 4 historias. O como el Preludio. Preludio para andantes. Que no se puede presentar ahorita por el gobierno. Ajá. Porque sí, es otro hay obras gobierno. que pierden el contexto, ¿no? Sí, eso, sí, por ejemplo. Se cambia el contexto, tiene que cambiar la obra. Y toca, porque uno la ve, si uno no cambia, si uno no se cuestiona, pues vas a verla y ya no sirve, o sea, ya no tiene actualidad. Tiene que ver con el narcoterrorismo. Imagínate. La época de las bombas. Mire, José Assad escribe estas palabras, dice: el eco demoledor de una bomba en medio de una sala de conciertos que se alista para una velada musical. Escribe el final de una historia que bien podría parecer el fiel espejo de nuestra realidad, que nos trae la imagen dantesca de infinidad de acontecimientos que se escribieron con sangre en nuestra frágil memoria histórica. A mí me encanta mucho como estos espacios de escuchar a la gente hablar de teatro, precisamente por eso, porque ahora uno encuentra mucha información sobre los grupos de teatro, pero antes no, antes dependía uno como de en qué momento se ponen a tertuliar, y yo siempre fui como súper chismosa toda mi vida, y yo siempre me quedaba ahí escuchándolos hasta tarde tertuliar y después corra para mi casa, que me regañaban.
Entonces como que siempre estuve con muchas ganas de aprender, muchas ganas de absorber todo lo que me dijeran, cualquier cosa, y bueno, ahí esa ha sido como la función. Después, en algún momento, Críspulo llegó y me dijo, bueno, montamos Tríptico del Paraíso Perdido, que además el Teatro Tecal no ha dejado de hacer teatro callejero, ¿no? Entonces es como la última obra de teatro callejero que se hizo, y ya ahí empecé a formar parte del grupo base, haciendo Tríptico, después Mujeres en la Niebla, después empecé a vincularme como en las obras antiguas, en el álbum, en Domitilo, sí. Y aprender también cómo uno no dimensiona, digamos, dónde está parado hasta mucho después. Con este tipo de eventos, como uno darse cuenta que el Tecal realmente tienes 43 años. Uno habla con cualquier actor, al menos de mi generación y para atrás, y todo el mundo ha estado en el Tecal, al menos en un taller. Es increíble la cantidad de actores que ha formado, la cantidad de actores que ha formado el Tecal. Todo el mundo, sí, Críspulo, yo estuve en no sé qué taller, Críspulo, no sé qué, La Mona. Es que este libro lo hicimos el año pasado y se sacó este año, pero el año entrante vamos a cumplir 45. ¿Y qué hay por festejarlo? Pues tenemos muchos proyectos que pues no podemos contar porque todavía no son, pero sí tenemos la idea de celebrar en grande porque yo creo que es un ejemplo. Claro que sí. Realmente, o sea, que ojalá este libro les sirva a las nuevas generaciones. La constancia, ¿no? Para algo. La resistencia. Mantenerse uno tanto tiempo. Se den cuenta que es posible. Nosotros trabajamos en la calle, no teníamos nada, absolutamente nada, solo los deseos de hacer teatro, era todo lo que teníamos. ¿Cierto, Prada? Eso era lo único que queríamos. Y vea, con el tiempo logramos cambiar la política cultural. Logramos crear el Ministerio de Cultura. Logramos crear las secretarías de cultura, que tampoco ni se soñaba que eso existiera. Los proyectos, los planes, salas concertadas. Idartes nos creamos Idartes. Nosotros sí dijimos, si no creamos Idartes, el Instituto de las Artes, la Secretaría de Cultura nos va a eliminar. Porque todo se va a ir para la cultura, pero las artes, que pasa un poco con el Ministerio de Cultura si no nos ponemos las pilas. Bueno, está el Centro de las Artes. De pronto eso sea como la posibilidad de que por ahí podamos hacer algo. Pero siempre estamos proponiendo, siempre hemos hecho y hemos pensado en las nuevas generaciones, precisamente. Nosotros creamos Idartes, fue pensando que las nuevas generaciones de artistas, de teatreros, pudieran tener una luz, pudieran tener oportunidades en todo el ámbito de la ciudad, ¿no? Que cuando nosotros empezamos no había casi sala en el país, no había sala. Yo llegué aquí a Bogotá hace 40 años. Sí, nos inventamos todo, realmente. Habían 3 salas. En el 93, ahora ya hay más de 100 salas. A nivel de Colombia hay más de 2. En Bogotá éramos como 9, 10 salas, muy poquitos. no había más. En la misma edad éramos como 20 piscos ahí, ¿no? Sí. Ahora hay un montón de gente. Y no había academias. Y no había academias, claro. Solo la de los 80 para acá empezó a generarse todo este... Entonces también somos fundadores de esa generación berraca, activa, propositiva, emprendedora, activa, que quería cambiar la situación como estaba, que quería cambiar el país y que queríamos y que veíamos posible que todo se podía hacer, o sea, creíamos que todo se podía hacer y teníamos mucha fuerza en lo que hacíamos. A morir, porfiados. Sí.